Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos aquí y estaremos listos para la cinta número 28, que es la tercera parte y la primera media hora. Así que estoy apreciando que Roy ahora está poniendo los números en la pizarra, porque de vez en cuando alguien llama y dice, bueno, ¿qué programa fue el que vi anoche? Bueno, ahora podremos localizarlos un poco más. Así que todos ustedes que están en la televisión, nuevamente, solo estén atentos a este número en la pizarra y nos ayudará a determinar qué programa acaban de ver. Y siempre nos gusta hacer saber que todos nuestros programas están disponibles en cintas de video. Han sido reimpresos en pequeños folletos en el mismo formato, 12 programas en un libro, 12 programas en una cinta. Y ahora hemos comenzado a producir los pequeños audios. Nunca los hemos promocionado antes porque simplemente no sentíamos que hubiera una demanda por ellos. Ahora de repente estamos recibiendo tanta demanda por el audio, así que hemos comenzado la producción de estos. Están en un pequeño paquete que viene en el mismo formato que los videos y los libros. En otras palabras, no si pides el libro 1, es palabra por palabra, eso está en el video 1, o si pides el audio, número 1, son los mismos programas que están en el video. Así que tenemos los videos y los folletos y ahora los audios, desde todo lo que va desde Génesis hasta donde estamos actualmente. Así que, en 1 Corintios. Así que, para aquellos de ustedes aquí en la audiencia del estudio, por supuesto, ya hemos abierto nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 14, y en nuestro último programa apenas comenzamos este capítulo. Y nuevamente, antes de comenzar a enseñar, siempre me gusta dar el contexto porque me estoy dando cuenta, muy pocas personas conocen las circunstancias que rodean un libro o una carta en particular o lo que sea, y conocer las circunstancias, el contexto, hace toda la diferencia en la comprensión. Así que tengan paciencia conmigo, aquellos de ustedes que me han estado escuchando desde entonces, 1 Corintios 1. Pero voy a seguir repitiendo para aquellos que apenas están sintonizando el programa, que el apóstol Pablo está escribiendo a esta congregación en la ciudad malvada, inmoral, pagana e idólatra de Corinto, no tanto para alabarlos y todo eso, sino para corregirlos. Tenían tantos problemas. Y así el tema principal de 1 Corintios es corregir problemas. No los alaba. De hecho, en el capítulo 3, versículo 1 dice, tengo que escribirles como a carnales. Ustedes, bebés, no están listos para la carne de la palabra. Y así toda esta carta de 1 Corintios debe leerse o estudiarse a la luz de que él la está escribiendo a una congregación de creyentes débiles, creyentes carnales, de carne, pero son creyentes, ¿ves? Son creyentes, y entre sus problemas estaba que habían elegido personalidades. Uno dijo, bueno, yo me baso en lo que dice Pedro, y me baso en lo que hicieron el apóstol y otros. Como tantas personas hoy en día, bueno, no me baso en lo que dice Pablo. Yo me baso en lo que dijo Jesús. Bueno, Pablo se enfrentó a lo mismo en Corinto y tuvo que corregirlos por eso. Y luego, siguiente problema, por supuesto, con el que se encontró fue que estaban yendo a los tribunales paganos y demandándose unos a otros allí en los tribunales paganos. Y así tuvo que corregirlos en esa base. Y luego tenían problemas sobre qué hacer con la carne que había sido ofrecida a ídolos. Y así tiene que corregirlos en ese aspecto. Luego tenían excesos en la mesa del Señor, lo habían convertido en algo mucho más allá de lo que Dios alguna vez pretendió que fuera, y así él trató con eso. Luego tuvo que lidiar con toda la situación del matrimonio y el divorcio y demás, y él trató con eso. Era un problema, todas estas cosas eran problemas. Y luego, en nuestros últimos 4 programas, hice hincapié en esto, y lo voy a repetir nuevamente hoy, que entre los siguientes 2 capítulos que están llenos de problemas,
Pablo, creo yo, para suavizar un poco su enfoque, para preparar el terreno, por así decirlo, el Espíritu Santo lo impulsó a escribir el capítulo 13, el capítulo del amor, porque Pablo se dio cuenta, como cualquiera, que la única manera de llevar a las personas a la verdad es en un espíritu de amor. No les das una bofetada en la cara con ira, no los ridiculizas, no los menosprecias como si fueran unos tontos, pero en un espíritu de amor llévalos a la verdad. Y eso es lo que hace el apóstol entonces en los capítulos 12 y 14, intercalados por el capítulo 13. Y así, incluso ahora que entramos en el capítulo 14, no pierdas de vista lo que escribió en el capítulo del amor, que el amor sigue siendo lo más grande de todas las cosas en lo que respecta a la relación de Dios con el hombre. Y así comenzamos, solo vamos a volver a mirar el versículo 1 nuevamente. Así que dice, persigan el amor, aquello de lo que acaba de escribir en el capítulo 13, y deseen lo espiritual. Ahora la palabra está en cursiva, creo que en la mayoría de las traducciones, y se utiliza la palabra dones, y no estoy seguro de que esa sea la mejor palabra que los traductores podrían haber encontrado. Personalmente me gusta usar la palabra cosas. No hay nada de malo en desear cosas espirituales, pero de todas las cosas espirituales que podríamos querer o desear tener, la más grande, en este momento, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, era el don de profecía o de hablar la palabra de Dios. Y de nuevo, tendré que definir por qué. En el momento en que Pablo está escribiendo a estas primeras iglesias, aún no se ha escrito el Nuevo Testamento. Los evangelios no se han escrito y no se escribirán hasta muchos años después de las cartas de Pablo. Sus propias cartas aún no han sido enviadas como la palabra de Dios. Ciertamente no ha escrito a la iglesia de Corinto antes. Y así tienes que darte cuenta de que estas primeras iglesias apostólicas primitivas estaban experimentando su crecimiento y alcanzando al mundo pagano sin el beneficio de la palabra escrita. ¿Dónde estaríamos hoy si no tuviéramos el libro? Quiero decir, esto es todo. Lo que tenemos para guiarnos, no tenían eso. Entonces, ¿de qué tenían que depender? Hombres dotados, y tenían que estar dotados hasta el punto de que ahora pudieran enseñar a las personas las doctrinas paulinas y no aquello que aún provenía del Antiguo Testamento, o habrían tenido un pandemonio, ¿ves? Y así Pablo, dándose cuenta, por inspiración, por supuesto, de que esto era con mucho lo más importante que la iglesia local podría tener, eran hombres que podían proclamar la verdad de la palabra de Dios sin el beneficio de tenerla impresa. Ahora, eso ayuda, está bien. Y así, él dice, de todas las cosas espirituales que podrías desear, desea él don de proclamar la palabra de Dios. Ahora, como dijo en el capítulo 13, llegará el momento en que ese don se desvanecerá y ya no será un don válido, porque ahora tenemos la página impresa, no necesitamos hombres, que están dotados para proclamar la palabra de Dios sin nada en qué basarse, estrictamente por el poder de Dios. Pero ahora tenemos la palabra de Dios y no tenemos que depender de hombres dotados en esa área en particular. Ahora, por supuesto, ser pastor o maestro sigue siendo un don y está lineado como tal, pero una vez que las escrituras impresas comenzaron a existir, las cartas de Pablo entran en el formato correcto y obtenemos los 4 evangelios, el libro de los Hechos, y así nuestro Nuevo Testamento está completo. Ya no hay necesidad de ese tipo de hombres dotados. Tuve una llamada telefónica interesante el otro día y normalmente no pondría algo así al aire, pero imagino que si el caballero lo escucha, tal vez aún le llame la atención. Pero tuve una llamada telefónica el otro día y me recuerda cuando hablo de hombres dotados que no tenían la palabra de Dios. Y era un tipo tan amable y benevolente. De lo contrario, probablemente lo habría colgado antes de lo que lo hice. Pero era tan amable, era tan benevolente, era tan sincero. Y al principio no entendía a qué se refería. Pero al final salió con tantas palabras. Él dijo, Les, eres igual que todos los demás. Estás enseñando las palabras de los hombres. Él dijo, desearía poder sentarme contigo y enseñarte lo que Dios ha dicho.
Vaya, las campanas comienzan a sonar y las banderas rojas empiezan a ondear. Dije, ahora espera un momento. ¿Qué estás tratando de decirme? Que tú eres el único que ha recibido la revelación de la verdadera palabra de Dios. Sí. Dije, lo siento. Pero dije, la conversación ha terminado. Y lo colgué. Bueno, recibí una nota de él por correo ayer en la que no podía entender por qué me enojé tanto. Bueno, no me enojé tanto. Solo dije, estás muy desubicado. Dije, Len, ¿por qué crees que tengo la cámara constantemente mostrando las escrituras en la pantalla? Dije, esa es la palabra de Dios, no lo que alguien como tú supuestamente ha recibido. Y dije, esto es lo que constantemente estoy tratando de meter en la cabeza de la gente, que no importa lo que diga o piense, qué dice el libro, y por eso prefiero, y ahora está en la pantalla, prefiero la palabra de Dios en la pantalla como yo mismo. Y así, esto es lo que tenemos que entender, que sí, en la iglesia primitiva se necesitaban hombres con ese tipo de don, pero hoy tenemos la palabra de Dios y está en un formato tal que cualquiera, recuerden, lo he dicho tan a menudo, el viejo Tyndale, uno de los reformadores, dijo que quería ver una copia de las Escrituras en las manos de cada niño de labranza en Inglaterra. ¿Cuánta educación tenían los niños de labranza en Inglaterra? Ninguna. Probablemente suficiente para leer, pero aún así eso era suficiente para que la palabra de Dios alimentara un corazón hambriento. ¿Ves? Está bien. Así que ahora recuerda que cuando Pablo habla de este don de profecía, era bajo un conjunto de circunstancias diferente a las actuales. Luego baja al versículo 2, porque el que habla en una lengua desconocida. Ahora definí todo eso en nuestros últimos programas, que cada vez que veas la palabra lengua en estos dos capítulos, 12 y 14, en singular, y con la palabra añadida desconocida por los traductores, en cada Biblia que tengas, si la palabra desconocida está ahí, está en cursiva, lo que significa que los traductores la añadieron. Siempre que veas ese término desconocido, lengua, en singular, se está refiriendo a un montón de sonidos que no se pueden reducir a una impresión. No son fonéticos. No hay forma de que nadie pueda escribirlos. Es solo un montón. Ruido. Y Pablo va a hacer esto tan evidente más adelante en este capítulo. Está bien, así que cuando ves la palabra lenguas en plural, entonces está hablando de idiomas. Y por supuesto, incluso entonces, en la ciudad de Corinto, probablemente había 4, 5, 6 idiomas que se estaban utilizando constantemente. Había griego, había latín, probablemente había español, y había hebreo, había arameo. Y así todos esos idiomas, ves, eran parte integral de lo que formaba la ciudad de Corinto y todo su comercio, con sus 2 puertos marítimos y con su gran templo en el fondo de los paganos. Y así todo esto entra en la imagen de estas cartas aquí, o capítulos 12 y 14. Está bien, así que ahora él está hablando de esto, lo que hoy llamamos el movimiento de las lenguas, y es un lenguaje desconocido. Nadie puede descifrarlo, nadie puede reducirlo a una impresión. Nunca han podido hacerlo hasta ahora. Y así, en consecuencia, esto es lo que los traductores han llamado simplemente una lengua desconocida. Ahora bien, él dice, nadie habla en una lengua desconocida a los hombres, sino a Dios, porque Dios es el único que podría entender algo de eso si fuera posible. Los hombres no pueden sacar nada de eso. Y así dice, ningún hombre lo entiende. Inglés sencillo, ¿verdad? Sin embargo, en el espíritu, ahora eso es con minúscula. Así que se refiere al espíritu del hombre, en su propia composición, en su propia mente, habla misterios. Ahora mencioné esto en nuestro último programa. Te adentras en las religiones paganas, ¿y qué es? Lo que siempre está en el núcleo de una religión pagana, misterios. ¿Ves? Los misterios que solo el sanctum interno puede comprender. La gente en la periferia ni siquiera sabe cuáles son los misterios, pero la gente en el centro sí lo sabe. Está bien, y así Pablo está diciendo, lo que están haciendo es usar su propia composición, su propia personalidad. Están hablando cosas que para cualquier otra persona no son más que un misterio. Está bien, versículo 3, pero, mira, el lado opuesto, el otro lado de la moneda dice, el que
profetiza o el que habla la palabra como un individuo dotado, habla a los hombres para edificación. Creo que todos saben lo que significa edificación. Significa levantarlos, apoyarlos, ampliarlos. Así que estos hombres que tenían el don de hablar la palabra de Dios estaban enriqueciendo la congregación, estaban ayudando a todos los que los escuchaban y exhortan y confortan. ¿Ves? Está bien, ahora, versículo 4. Ahora, no voy a hacer muchos comentarios, solo voy a dejar que la gente vea lo que dice el libro. El libro habla por sí mismo. El que habla en una lengua desconocida, aquí tenemos un singular de nuevo, se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, habla la palabra de Dios, a quien edifica, a toda la congregación, ¿ves? Ahora, ¿ves lo que dice eso? Cuando alguien afirma haber tenido una experiencia de lenguas, según el libro, no me baso en lo que dicen, pero según el libro, ¿a quién están edificando? A sí mismos. ¿Es un viaje de ego? Eso es lo que significa. Está bien, continuando con la lectura, versículo 5. Todos, Pablo dice, desearía que todos ustedes hablaran en lenguas, en plural, idiomas. Vaya, Pablo dijo que sería genial si pudieras ir al norte de Grecia, a Macedonia, y hablar los dialectos que hablan esas personas. Vaya, sería genial si pudieras ir a África del Norte y hablar los idiomas que están usando esas personas. Sería genial si pudieras volver a Roma y poder hablar latín. De eso es de lo que está hablando. Vaya, hoy día lo mismo. Y aquellos que tienen misioneros, tienen hijos allí, saben de lo que estoy hablando. ¿No sería genial si tu hijo o hija pudieran haber ido al campo misionero y haber aprendido el idioma al día siguiente? Pero en cambio, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que ir a la escuela de idiomas 4 o 5 años, solo para aprender el idioma antes de poder ir al campo. Así que Pablo sabía de lo que estaba hablando. Dijo que sería genial si todos ustedes hablaran varios idiomas. Está bien, entonces el versículo 5, continuando, porque mayor es el que profetiza. Y aquí de nuevo, no pierdas de vista esa definición. Hablar la palabra de Dios con el poder de Dios, sin el beneficio de un texto del Nuevo Testamento, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos que pueda interpretar, para que la iglesia pueda recibir algo. Está bien, ahora tomemos esa pequeña congregación en Corinto. Digamos que la mayoría de ellos podían entender griego. Ahora probablemente había algunos, incluso en Corinto, que no podían entender griego. Todo lo que podían entender tal vez era hebreo o arameo. Y ahora Pablo dice, ahora sería genial si pudieras venir aquí a la congregación y poder enseñar y predicar en un idioma que todos pudieran entender. Vaya, gran regalo sería eso, porque eso es lo que la gente necesitaba. Tenían que hacerlo. Escucha la palabra. No podían ir a casa y leerlo. Tenían que escucharlo de los labios de los hombres. ¿Ves? ¿Está bien? Versículo 6. Ahora, hermanos, si vengo a ustedes hablando en lenguas, dice Pablo, si entro aquí y hablo arameo, hebreo, griego, latín, español o cualquier otro idioma, pueden haber tenido allí, dijo. Si entro aquí hablando en todos estos idiomas, ¿qué les aprovechará? A menos que les hable por revelación, por conocimiento, por profecía o por doctrina. Esas son las cosas que importan, ¿ves? La gente incluso hoy necesita doctrina. Muy pocos creyentes que profesan hoy tienen una buena y sólida comprensión de la doctrina. Supongo que hice el comentario hace mucho tiempo y uno de los oyentes, creo que era de Minnesota, hice el comentario de que había aprendido a lo largo de los años que la mayoría de los católicos no saben realmente en qué creen. Y esta señora resultó ser católica y no me estaba regañando ni nada por el estilo. Pero ella dijo, simplemente me dejó un poco impactada y le dije, escucha, ¿ese es el único grupo que mencioné en el programa? Y ella dijo, sí, creo que sí. Dije, oye, podría haber nombrado casi todas las denominaciones en América, incluida la mía. Y diría lo mismo, la mayoría de ellos no. ¿Saben qué cree? ¿Ellos creen? Ahora, ¿dudas de eso? Preguntas a la gente. Le preguntas. Vas a un buen metodista, bautista o presbiteriano o lo que sea y les preguntas,
¿qué es lo que realmente crees? La mayoría de ellos no pueden decirte mucho, y lo digo sinceramente. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Incluso los corintios eran tan débiles en los fundamentos, pero eran emocionales. Tenían mucho bombo y mucho entusiasmo, pero ves, eso en sí mismo no es suficiente. Y así él dice, a menos que venga con revelación o conocimiento, o proclamando la palabra de Dios o doctrina. ¿Qué es un profeta? Está bien, versículo 7. Y aun las cosas que no tienen sonido que da vida, ya sea una flauta o un arpa, a menos que den una distinción en el sonido. ¿Cómo se sabrá qué se está tocando? ¿La flauta o el arpa? Ahora, sé lo que está diciendo. A menos que alguien tome un instrumento que sepa cómo tocarlo, cómo sacar el tono correcto en el momento adecuado dentro de la partitura. ¿Qué tienes? Oye, tienes un montón de ruido. De hecho, mientras me preparaba para esto, no pude evitar pensar. He ido a algunos conciertos en mi vida, no muchos. Desearía haber podido ir a más. Pero especialmente si vas a un concierto de una orquesta sinfónica, antes de que levanten el telón, ¿qué están haciendo esos músicos allá atrás? Todos han asentido con la cabeza. ¿Sabes? Están afinando sus instrumentos y es solo un montón de palabrería y ruido. No hay melodía, no hay armonía, no hay nada que valga la pena escuchar. Casi no puedes esperar hasta que todos estén listos y el telón pueda levantarse y puedas escuchar algo de música. Está bien, Pablo está diciendo lo mismo. ¿Ves? Mira lo nuevo. Incluso las cosas sin vida, los instrumentos musicales, cuando emiten sonido, ya sea una flauta o un arpa, a menos que den una distinción en el sonido, en otras palabras, la nota correcta en el lugar correcto y en el momento adecuado. ¿Cómo se sabrá que se está tocando en la flauta o en el arpa? ¿Cómo puedes hacer una melodía? ¿Cómo sabrías qué canción están tocando? Bueno, no lo sabes, ¿ves? Está bien, siguiente versículo, versículo 8. Ahora, va a usar ilustraciones simples, y por eso digo que realmente no tengo que comentar sobre ellas. Solo quiero que la gente lo lea, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, ¿quieres recordar? Los romanos usaban la trompeta para las órdenes de batalla, muy parecido a lo que has visto en las películas, que nuestra caballería americana hizo con sus jinetes y demás. Está bien, el hombre al frente de la fila, si quería que alguien al final recibiera el mensaje que hacía, se lo dio a ellos con una trompeta, y tenían un sonido de trompeta particular para cada orden, y cada soldado sabía lo que era. Ahora, es de la misma manera en el ejército romano. Cuando tocaban la trompeta, si la trompeta sonaba bien, sabrían si debían retirarse, atacar o lo que fuera. Y Pablo está usando la analogía. Ahora, ¿y si el trompetista no conociera sus órdenes? ¿Y si solo está haciendo un montón de sonidos? ¿Qué harían las pobres tropas? Oye, ¿estarían sentados mirándose unos a otros? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Ves? Confusión. ¿Está bien? Sigue leyendo. Versículo 9. Así también. ¿Ves qué claro es esto? Igualmente, a menos que hables con la lengua, esta lengua ahora, el órgano, si no pronuncias palabras que sean fáciles de entender, ¿cómo se sabrá lo que se dice? Porque hablarás al aire. ¿Sentido común? Sí. De hecho, incluso he dado la ilustración antes en uno de los programas. Recuerdo que hace años estaba leyendo un libro de uno de los teólogos profundos y delgados de esa época. Y tendría que volver a leerlo una y otra vez. Y quiero decir, era tan difícil sacar alguna verdad de eso porque estaba escrito en un lenguaje tan complicado. Así que una mañana, mientras estaba preparando el desayuno y estaba sentada allí, le leí un párrafo. Le dije, cariño, ¿sabes algo de lo que está diciendo el tipo? Y ella dijo, no, ¿qué está diciendo? Bueno, simplemente lo devolví en un lenguaje simple y ordinario. Lenguaje sencillo. Eso es lo que dijo. ¿Sí? Bueno, ves, esto es lo que ha sucedido. En todo el espectro, tenemos hombres que son tan teólogos. Son tales teólogos que hablan por encima de la cabeza del individuo promedio. ¿Y sabes de qué estoy hablando? Y ora conmigo. Quiero que ores conmigo para que cada vez que enseñe pueda tomar estas mismas verdades y manténlo tan simple que un niño de 6 años pueda entenderlo. Y esto es lo que Pablo está diciendo.
¿De qué sirve entrar con declaraciones grandilocuentes, intelectuales y perfectamente formuladas si la gente no sabe de qué estás hablando? La palabra de Dios es simple. Ayer le expliqué el Evangelio a un hombre que estoy seguro nunca lo había escuchado antes. Y lo expresé en un lenguaje tan simple, que sé que bajó por mi camino de entrada, sin ninguna duda, sobre lo que se necesita para ganar el cielo. No sé si lo hará o no, pero te diré algo, él va a ser responsable algún día, porque lo expuse de la manera más clara y simple posible. Y él simplemente se quedó ahí y dijo, nunca había escuchado eso antes. Por supuesto que no, la mayoría de la gente no lo hace. Está bien, ahora bajemos al texto. Verso 10, puede que haya muchas clases, voces en el mundo, y ninguno de ellos está sin significado. Ahora, ¿sabes de qué está hablando? Sales incluso al reino animal. ¿Y qué están aprendiendo los científicos más y más cada día? Que incluso los animales se comunican entre sí. Aquellos de ustedes que son cazadores de codornices, bueno, ustedes rompen un grupo, y lo primero, ¿qué empiezas a escuchar? Oh, comienzan a silbar. Asustamos a un pavo salvaje aquí hace un tiempo. Estábamos pescando, Iris y yo, nuestro perro lo hizo. Y vaya, ese viejo pavo cruzó volando nuestro estanque de pesca, y no pasó mucho tiempo, y a lo lejos ella comenzó a cacarear, y sus pequeños pichones estaban en el bosque, y comenzaron a responder. Bueno, ¿qué estaban haciendo? Estaban comunicándose. Y esos sonidos no eran un galimatías. Esos pequeños pichones de pavo sabían exactamente lo que mamá estaba diciendo, y mamá sabía exactamente lo que ellos estaban diciendo. Y lo encontramos en todo el espectro del reino animal salvaje, que ellos se comunican. Las criaturas del mar, todas se comunican. Y los hombres, sea cual sea nuestro origen, ya seamos europeos, asiáticos, rusos o lo que sea, todos nos comunicamos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Ese es el propósito. Por eso Dios nos dio esa capacidad. Comunicarnos. ¿Está bien? Entonces el versículo 11, por lo tanto, si no sé el significado, la voz, si no sé lo que alguien está diciendo, seré como el que habla. Y voy a poner la palabra como un bárbaro. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando? Él no puede entender. ¿Ves? ¿Qué propósito tiene hacer un sonido si no va a comunicar? ¿Está bien? Y el que habla es como un bárbaro para mí. Entonces, ¿cuánto entendimiento habrá entre un bárbaro, una persona incivilizada, y un hombre culto como Pablo? Nada. Absolutamente. Nada. Está bien. Ya estamos casi al final de la media hora. Verso 12. Así que ustedes, por cuanto son celosos de las cosas espirituales, busquen que puedan sobresalir para la edificación, la promoción o la exhortación, el levantamiento de la iglesia o la congregación. No solo una persona o dos, sino todo el grupo. Está bien, continuando con la lectura. Por lo tanto, el que hable en una lengua desconocida, aquí está ese singular de nuevo. Que ore para que pueda interpretar. Ahora, conozco a la mayoría de las personas que hablan en lenguas, y no los estoy condenando, porque el último verso de este capítulo dice que no lo prohíbe, pero a menos que este sonido pueda reducirse a algo comprensible, estás golpeando el aire. Y eso es lo que este capítulo está señalando. Por lo tanto, que el que hable en una lengua desconocida, ore para que pueda interpretar. ¿Con qué propósito? Para comunicar. De lo contrario, es solo energía perdida, es tiempo perdido, y vamos a ver en nuestra próxima media hora que había llegado a un punto, incluso en Corinto, donde solo estaba causando conmoción la congregación local, y nadie estaba siendo edificado por ello. Está bien, así que el propósito de este capítulo es, en el espíritu del amor, llevar a estas personas a una comprensión sólida. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760,
Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma. 52. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.